José Luis Cruz, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Cintia, buenos días Buen Pamela, día. como siempre, un gusto. Al contrario, de verdad es un gusto que estés aquí, sobre todo por esto, porque muchas veces escuchamos en las noticias que, bueno, Donald Trump y el Telecán y que si la guerra de comercial, pero no alcanzamos a entender bien realmente cuál es el problema o cuáles son las cosas de que, Sí. por ejemplo, el día de hoy Trump haya ido para Europa. Europa. ¿Por qué en este momento, no? Entonces, Pues, me gustaría que nos aclaras justo eso, ese primer claro, tema. pues bueno, Trump no solo tiene problemas comerciales con México, ya lo sabemos, tiene problemas con gran parte del mundo y en temas comerciales también con la Unión Europea. Justo hace unos meses impuso aranceles tanto a México como a miembros de la Unión Europea a ciertos productos y desde entonces ha ido tensando la relación con la Unión Europea y pues bueno, esto viene ya de tiempo atrás. Ahora, esta guerra comercial, pues bueno, estar con amenazas que se van a poner y se van a poner de un lado y de otro aranceles a ciertos productos, ha seguido, pues bueno, ha seguido la retórica y ha seguido el discurso. Ahora tenemos mañana y pasado mañana la reunión de la OTAN en Bruselas, en Bélgica, y pues justamente en el marco de esta reunión entre los países europeos y Estados Unidos, pues Donald Trump ha lanzado nuevamente amenazas y también dichos en contra de la Unión Europea y sus integrantes. Claro, y entonces la pregunta obligada es ¿qué hace allá? ¿No? Así ¿Y qué es. temas son los que se van a tratar? Así es, pues están los temas de la OTAN, que son temas de seguridad, temas militares en su mayoría, y también los temas comerciales. En los temas comerciales, estos no entran en la reunión de la OTAN, pero son algunos que van a estar alrededor de esta reunión precisamente por la guerra comercial que existe entre los dos países y sobre todo el tema de las disputas que hay entre la Unión Europea y estos países. Uno de los temas que va a estar ahorita es la declaración que hizo Donald Trump de tener la intención de ponerles una tasa impositiva del 20% a los automóviles que vengan de la Unión Europea. Una medida que justamente a Europa no le gusta, a Alemania tampoco, porque es uno de los sectores fundamentales de su economía, y pues van a tratar ese tema junto con los temas de seguridad. Donald Trump, como es su costumbre, en Twitter otra vez arremete en contra de la Unión Europea y pues tacha a la mayoría de sus aliados como aliados que no cumplen con los requisitos, las metas que se habían puesto en cuanto al gasto en seguridad. Él plantea que tienen todos que cumplir con el 2% del PIB en gasto para seguridad, en gasto para temas militares. La mayoría de los países no lo han cumplido, las grandes potencias como Alemania, Francia y España no lo han cumplido. Y también es importante decir que no es una obligación de la OTAN, de los miembros de la OTAN cumplir este 2%, sino es más bien una directriz hacia 2024. Algunos países piensan cumplirlas después de esta fecha, pero de todas maneras, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho que Estados Unidos es el que está pagando toda la OTAN y los otros países pues no están cumpliendo con sus metas. Bueno, pero justo aquí ya me surge también otra duda. Entonces, Estados Unidos tiene países aliados y China entonces también los tiene, porque también manejamos la Unión Europea, pero entonces ya me hice bola con tanto país. Sí, justo la Unión Europea ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos, que incluso ahora con estas declaraciones la propia Unión Europea, algunos de los líderes, pues han dicho que Donald Trump debería de cuidar a sus aliados porque no son muchos. Claro. Entonces están en esta disputa sobre cuánto se gasta en seguridad y sobre todo esta meta del 2%. Por supuesto, y eso cómo afecta a nuestro México, que además pues somos su vecinito, ¿no? O sea, Así si es. él está en este tipo de problemas, definitivamente nos pega a nosotros también. Sí, es un tema de retórica, tanto México como la Unión Europea han sido sujetos de las amenazas y también ahora de los aranceles que impuso hace unos meses al acero y otros productos, pero en este caso particular, pues México no pertenece a la OTAN está conformada por Estados Unidos y países de la Unión Europea, es una organización que surge justamente para mantener la seguridad y la paz en el Atlántico. Atlántico Norte, y pues principalmente la preocupación de esta organización militar que tiene como objetivo la seguridad es países como Rusia, también Turquía, que son pues dos países muy grandes, dos potencias, una potencia mundial muy importante como Rusia, que han sido históricamente una amenaza para la seguridad de Europa. Entonces, esas son las principales preocupaciones en este momento y bueno, históricamente de Europa y de Estados Unidos, en las cuales han sido aliados. Solo ahora cambia bastante la relación que había. Había un acuerdo en que Estados Unidos iba a brindar ayuda y seguridad para
los países europeos, y con Donald Trump esta relación se ha venido deteriorando. Incluso, pues bueno, Donald Trump ha expresado que la OTAN no sirve en su campaña, luego también en los primeros días de gobierno, después que los países europeos se aprovechan de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es el principal, pues el que más dinero invierte en esta organización, y ahora también les dice que, pues bueno, ellos no están cumpliendo las metas y Estados Unidos podría empezar a dejar de lado la OTAN, podría estar pensando en ya no darle los recursos que le está brindando en este momento, lo cual es pues muy preocupante para los países europeos. Y entonces, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué va a pasar en los próximos días? Pues bueno, seguramente lo que vamos a ver en Bruselas mañana y el jueves es una serie de reuniones entre los distintos líderes europeos con Donald Trump, y probablemente lo más seguro es que no pase de la retórica tal cual como se ha pasado con otros temas. ¿No? Así que pues eso es lo que probablemente pase. Muchísimas gracias.